en términos de lo político-cultural, sí tenemos que decir que hay ciertos avances, y ahí sí yo hago una observación en la ponencia que no me voy a detener mucho ahora para poder llegar al tercer punto, porque si bien es cierto que en términos de los datos la situación de las mujeres no se ha modificado en lo sustancial, también tenemos que decir que hay un sujeto político visible, que somos las mujeres. Es decir, si partimos del 94 con un grupo de organizaciones o un grupo de mujeres de distintas formas de pensar lo político, a la actualidad, 20 años después, tenemos no solo un sujeto político visible que incide en la agenda, que es beligerante, que ha estado siempre proponiendo, sino que tiene representación a nivel nacional, que tiene agendas construidas. Es decir, eso me parece importante también profundizarlo, porque, como les decía, si no nos quedamos siempre con esta sensación victimista de las mujeres seguimos siendo las víctimas de la historia, y por supuesto que sí, porque somos todavía las que tenemos los peores indicadores, pero hay que decir que hemos producido esos avances también, porque, insisto, si no, hay una mirada demasiado negativa. La otra cosa también que creo que es de retroceso es la deslegitimación y debilitamiento que ha habido en cuanto a las formas o las representaciones democráticas. Y me refiero aquí a los partidos políticos, al desgaste que ha habido alrededor de ellos, pero también a los sistemas de consejos de desarrollo, que es donde las mujeres o una gran cantidad de mujeres participamos o participan, mejor dicho, a nivel departamental, y es donde ellas ahí hacen participación política, y esos son espacios que han sido debilitados fuertemente a nivel de país. Que hay interés de los jóvenes en conocer la historia. La historia es un referente para nuestra acción política hoy como organizaciones juveniles, y ahí hay posiciones encontradas, ¿verdad? Hay jóvenes que dicen, miren, la primera respuesta casi que salía de parte de todos los participantes es: no hay interés por parte de la juventud en general de conocer lo que está sucediendo en Guatemala o lo que sucedió en el pasado reciente en Guatemala. Y ellos lo relacionaban muchísimo con ese argumento de lo que sucedió no nos deja avanzar como país, no permite desarrollarnos como país. Sin embargo, lo que sí nos parecía interesante era que los jóvenes que trabajaban organizacionalmente en los territorios encontraban un valor diferente, dar continuidad a las luchas. La memoria les permitía a ellos encontrar un continuo de lucha entre la generación de sus padres y la generación propia. El otro tema era el de la educación, ¿verdad? Y ahí pues hay muchos movimientos, ¿verdad?, tanto en lo rural como en lo urbano, donde se ha tratado de ir reivindicando todo el tema de educación para los jóvenes, garantías de educación, calidad educativa. Pero si ustedes recuerdan, pues sí hubo algo muy fuerte con el tema de las escuelas normales en el 2012, ¿verdad? Entonces el movimiento normalista también lo rescatamos como una lucha de jóvenes en estos últimos 20 años. Ahora se recordarán con el tema de la formación inicial docente y cómo se organizaron. Y ahí incluso podrían ser adolescentes, ¿verdad? Porque muchos eran menores de 18 años los que estaban ahí organizados, y muchos hoy reconocen que para muchos esa fue su primera lucha, ¿verdad? Y actualmente hoy continúan en otros movimientos, en otras organizaciones, pero digamos que su recorrido político inició con una demanda muy propia, que era el tema de las normales y mi formación como futuro maestro. Lo juvenil o el sujeto joven no es un sujeto esencial, es una construcción social, y por eso no es ninguna casualidad que el discurso de lo juvenil aparezca en esta nueva coyuntura, digamos, y no antes. Creo que también hay que reconocer que eso dio lugar a una explosión de un universo muy plural de organizaciones juveniles. No se trata solamente de contabilizar a las organizaciones juveniles o de enumerarlas, sino de identificar sus tipos, sus posiciones. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, estas organizaciones no representan el interés juvenil en sí mismo, representan distintas posiciones sociales. Ana mencionaba algo. A mí me pareció muy curioso. Tengo una hermanita de 12 años y un día revisando un libro de texto de estudios sociales me llamó tanto la atención que el apartado del conflicto armado era así. Entonces es imposible que nosotros exijamos que los jóvenes se involucren cuando no ha sido la cultura con la que han crecido.